permitido adorarte, elevar nuestras voces, Señor, para poder reconocer tu grandeza, Señor, tu sapiencia y tu supremacía. También te rogamos gracia ahora para el tema que estamos tratando el día de hoy. Ayúdanos a comprender, Señor, esta realidad que es de suma importancia para el día a día de todo verdadero cristiano, la teología del trabajo. Señor, te pido que me ilumines, también a mi hermano, Señor, para la comprensión y que de esto él pueda aplicar a su vida práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar hoy día, dentro de la serie de Inteligencia del Cristiano, esta pequeña serie, la teología del trabajo. Hoy día yo quisiera con ustedes considerar los fundamentos de la teología del trabajo. Bien, por favor busquemos la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 hasta el 12. Primera carta a Tesalónica, capítulo 4, versículos 9 al 12. Ahí el apóstol Pablo nos va a introducir a la importancia solemne de lo que significa, hermanos, la vocación, el trabajo. Dice ahí la Escritura, primera Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Algún día, hermanos, que podamos decir esto dentro de la iglesia: hermanos, no tengo nada que a ustedes enseñarles acerca del amor entre hermanos, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero ahora mira cómo Pablo extiende esta alabanza a esta iglesia. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Recuerden que Macedonia era una región donde había asambleas que eran pobres, ¿de acuerdo, verdad? Era una región pobre. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios, en vuestros trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hermanos, la teología del trabajo se aprende, y se aprende por doctrina, no por experiencia. Como hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pues, hermanos, a la pregunta, ¿qué nos hace a nosotros seres humanos? Sé que es un poco profunda la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué nos hace a nosotros seres humanos? ¿O por qué el ser humano es superior que lo demás de la creación? ¿Qué nos distingue, hermanos, como seres humanos? Y seguro que una respuesta rápida será: pastor, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, ningún ser creado, ninguna criatura fuera del ser humano tiene esto, ¿verdad? Haberse hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que eso no significa que usted es una fotocopia de Dios, ¿no? Eso vamos a verlo en antropología bíblica. Pero esto, hermanos, nos debería llevar a una comprensión. Si el Señor, si Dios creó al hombre, entonces Él mismo ha regulado todas las cosas, todos los aspectos de nuestras vidas aquí en la tierra. Él creó al hombre, así que Él es el que ha regulado todos los aspectos de nuestras vidas aquí en la tierra. Por tanto, hermanos, no debemos tener una visión distinta de la que tiene Él con respecto a cualquier cosa. Nuestra visión de cualquier aspecto debe ser la misma que la de Dios, incluido la visión que Él tiene acerca del trabajo. Y justamente, entre otras cosas, ser hecho a imagen y semejanza de Dios, somos así porque tenemos la capacidad de trabajar, tenemos la capacidad de imitar a Dios en el trabajo. A eso, hermano,
vocación. Es un tema importantísimo, hermanos, sobre todo para la iglesia, y ya vas a ver, sobre todo para estos tiempos modernos que se han convertido en tiempos difíciles. Permítanme primero, hermano, abordar un contexto histórico para que podamos ubicar la importancia no solamente doctrinal, también histórica de la teología del trabajo. Mis hermanos, y voy a ser corto, cuando nos disponemos nosotros a estudiar la historia de la iglesia, la doctrina del trabajo en la historia de la iglesia, vamos a encontrarnos con muchas decepciones en el sentido de que hombres que por un lado han aportado grandes doctrinas que edifican a la iglesia, tenían una perspectiva demasiado baja de la teología del trabajo. A partir del siglo IV entra a la práctica y a la actividad religiosa el monasticismo, ¿no? O sea, el apartarse, el alejarse a monasterios, llevando vidas al extremo, austeras, con el fin de acercarse a Dios y vivir agradándole a Dios. Se pensaba que haciendo esto vivíamos conforme a la voluntad de Dios. Nos apartamos de todo, incluido el trabajo, para poder meditar. Desde el siglo IV, por largos 10 siglos, o sea, un milenio, existió una marcada distinción, una diferencia de valor entre el trabajo religioso y el trabajo secular. Había una distinción de valores entre el trabajo religioso que hacía un hombre religioso y el trabajo secular. Se creía en esa época que aquel que desarrollaba un trabajo religioso era moralmente superior a aquel que realizaba un trabajo secular, que a los ojos de Dios el cristiano que se dedicaba a un trabajo religioso era superior a aquel cristiano que hacía un trabajo en el campo o como comerciante, y mucho más a una mujer que hacía un trabajo de ama de casa, que criaba a sus hijos. O sea, dos categorías bien marcadas, bien diferentes de cristianos. Unos que decían cumplían perfectamente la voluntad de Dios, y otros que, si bien es cierto, no deshonraban a Dios, pero no agradaban perfectamente a Dios, no eran consagrados para Dios porque desarrollaban una labor secular. Hermanos, esta fue la manera de pensar por largos 10 siglos. Y podemos ver, por ejemplo, y voy a citar algunos hombres que importan en la vida de la iglesia, en su historia. Por ejemplo, Eusebio, el primer historiador de la iglesia cristiana. Mira lo que pensaba Eusebio, mira lo que decía Eusebio, cito textual. Dice Eusebio: dos maneras de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. La primera está por encima de una manera de vida normal. Esta forma de vida no admite matrimonio, no admite hijos, ni posesión de riquezas. Se dedica solo al servicio de Dios en la riqueza de su amor celestial. Aquellos que entran a esta manera de vida, dice Eusebio, parece que han muerto a la vida de los mortales y que no cargan con nada terrenal, solo con sus cuerpos. Esta, dice él, es la forma perfecta de la vida cristiana. La otra manera de vida es más humilde, es más humana, y se les permite unirse en matrimonio, dar hijos, estar en el gobierno, dar ley a los soldados, tener mente para la labranza, para los negocios y para otros intereses más seculares, así también como para la religión. Una especie de piedad secundaria le es atribuida a estos cristianos. De esta manera, dice él, todos los hombres tienen su parte en la venida de la salvación. ¿Notas
el pensamiento reinante en esta época. Dos tipos de cristianos. Uno moralmente superior, el que realizaba un trabajo religioso, y otro, dice, una secundaria piedad, o sea, de segundo orden, el que hacía un trabajo secular en el campo, en el gobierno, en el ejército. No es el único hombre que ha pensado así. Por ejemplo, Jerónimo de Esquirón, el traductor de la Vulgata Latina, tenía una opinión mucho más extrema. Él decía que un comerciante desagradaba a Dios. Alguien que trabajaba en un comercio, decía Jerónimo de Esquirón, desagradaba a Dios. Agustín de Hipona, el teólogo de la iglesia, él decía lo siguiente: el matrimonio es bueno, pero permanecer virgen es superior. Ahora, esa lógica, hermanos, es llevada por Agustín en varios aspectos de su vida, incluido en el trabajo. O sea, él podría pensar, dedicarse a la agricultura es bueno, pero ser monje es superior. Dedicarse al comercio es bueno, pero ser un hombre religioso, un monje, es superior. Hermanos, esta es la visión del siglo IV por largos 10 siglos hasta que llega la bendita Reforma. Bueno, usted ha notado cómo la Reforma, no solamente Dios ha obrado en la sola Escritura. Yo creo que uno de los mayores milagros que vemos en la Reforma es cómo los hombres saltaron de un mundo completamente sin revelación bíblica a uno con un entendimiento claro de lo que es la Biblia. Hermano, usted vea la historia. Nunca en ningún hecho histórico ha habido un cambio de cosmovisión tan brusco como lo que ocurrió en la Reforma. Nunca hubo un cambio tan marcado en la visión de la iglesia, en la visión acerca del mundo, en la visión acerca de la Biblia, sobre los deberes de los hombres, sobre el trabajo, y fue de un año para otro. Muchas formas de pensar les tomó siglos ir forjándose hasta encontrar la parte más alta de su comprensión. La Reforma fue casi brusca. De una forma de pensar de la Biblia pasamos a otra totalmente diferente. De una forma de pensar acerca de los deberes de las personas a otra diferente. De una forma de pensar acerca del trabajo a una totalmente diferente. La doctrina bíblica del trabajo y de la vocación fueron recuperados por los reformadores. Derribaron ese muro entre las dos formas de vida, una moralmente superior y otra de piedad secundaria. Mira lo que decía Lutero, mira la visión de Lutero con respecto al trabajo. Y bueno, por esto ya lo hubieran quemado vivo a Lutero. Dice Lutero, los trabajos de los monjes, escucha cómo alaba Lutero acerca del trabajo. Sin importar los santos y esforzados que sean, no difieren ni un ápice ante los ojos de Dios de los trabajos del labrador en el campo o de la mujer que hace labores domésticas. Todos los trabajos se miden delante de Dios por la fe solamente. Aquí hay una razón más por la cual los católicos quisieran quemar vivo a Lutero. Esta forma de pensar, hermano, era radicalmente diferente a la visión que se tenía. Mis hermanos, yo por ejemplo aquí, como pastor de la iglesia, predicando en este momento un sermón, no estoy haciendo más la voluntad de parte de Dios o de una forma más superior de alguien que en este momento, una esposa dedicada, está sirviendo la cena a su familia. No estoy cumpliendo mejor la voluntad o haciendo un trabajo más moralmente superior que una madre en este momento
ponerme una ropa decente, elegante y estar frente a ustedes. ¿Es esto lo que me santifica a mí? ¿Es esto lo que me santifica a mí? ¿Es cómo hablo lo que santifica? ¿O es lo que yo sé lo que santifica? No. Lo que le agrada a Dios es que esté cumpliendo su voluntad en el trabajo que me tocó hacer. Mi trabajo es predicar fielmente la Escritura. Eso es lo que agrada a Dios. El púlpito no santifica a nadie, hermano. ¿O ustedes pensaban que sí? El día que usted le toque, pero estoy con la cara, el día que usted le toque predicar aquí, pues, el púlpito no santifica a nadie. Es cumplir la voluntad de Dios en el trabajo que te corresponde. Mi trabajo es trazar bien la Escritura y ser fiel en la predicación. Haciendo eso, estoy agradando a Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante en cada labor, hacer la voluntad de Dios. Yo la cumplo si predico fielmente su palabra. Y cada uno de ustedes cumple la voluntad de Dios, tanto como el pastor lo hace cuando predica bien la Escritura, cuando a usted le toca trabajar fuera de casa o dentro de casa, si lo hace con fe y para la gloria de Dios. Delante de Dios, estos trabajos, la de un pastor, la de un ingeniero, de una ama de casa, tienen el mismo valor si se hacen con fe y para la gloria de Dios. Esta es la visión que recobraron los reformadores y que lamentablemente se ha ido perdiendo nuevamente aún en las iglesias evangélicas en estos días. Esa distinción de un trabajo más santo y un trabajo menos santo secular, un trabajo de segunda categoría y un trabajo de mayor piedad, hermanos, ha vuelto al pensamiento de la iglesia. Obviamente hoy en día nadie piensa que un ingeniero o un médico, un abogado, una ama de casa tiene un trabajo poco honroso, ¿verdad? Pero encontramos frases aún en la iglesia como esta, por ejemplo: ese pastor, ese hombre ha dedicado su vida entera al Señor. Te pregunto, ¿acaso el ingeniero, el abogado, la ama de casa no ha dedicado su vida al Señor? ¿Notas lo que está incluido en esa idea? El pastor de la iglesia, ese hombre ha dedicado su vida al Señor. ¿Tú no? Un ama de casa no ha entregado su vida al Señor en sus labores. Hoy en día, en el mundo evangélico, hermanos, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre una mujer que evangeliza, supongamos, en África. Se fue a África a evangelizar, sirviendo a los desfavorecidos, ¿no? Y uno compara a esa mujer misionera, que evangeliza en África, que favorece a los pobres allá, y lo compara con una mujer que está educando en paz a sus hijos en su casa, siendo ayuda a su marido, y vemos que la que está en África, ¿qué es lo que se dice de ella? Una mujer espiritual, una mujer que sirve a Dios, que se ha sacrificado por los demás. En cambio, la que ejerce de esposa, la que ejerce criando a sus hijos, es una creyente pero normal. Hermanos, esa distinción es falsa. No tiene absolutamente nada de verdad. La que está en África sirviendo, evangelizando, no es más espiritual que la mujer que está en su casa junto con sus hijos. ¿Por qué? Porque la labor es exactamente la misma. Las dos sacrifican su vida por otros. Las dos sirven a otros. Las dos evangelizan a otros. Ante los ojos de Dios, su labor es igual de importante, es igual de espiritual. Mire, hermano, la importancia que tiene comprender adecuadamente la teología del trabajo. Hay que corregir
mis hermanos, nuestro enfoque de lo que es servir a Dios y de lo que es el trabajo cristiano. En esta miniserie, ahora, los hermanos antiguos saben que hemos tomado casi 4 meses estudiando a profundidad esa teología del trabajo. Esta vez lo voy a hacer mucho más reducido. Vamos a ver los fundamentos el día de hoy, el valor del trabajo, la teología de la vocación, la prudencia en los negocios. Trabajando imitamos a Dios y el trabajo es mancillado por el pecado. Veamos hoy día, hermanos, el fundamento de la teología del trabajo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo ahí, es cortito este pasaje, pero muy diciente. Dice ahí Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿cómo dice? Háganlo todo para la gloria de Dios. Algunos creen que solo se refiere al comer y beber, ¿no? Sí, pastor, voy a santificar mi comida, voy a comer más sano. No solo se refiere al comer y beber, hermanos. Pablo ha tomado 2 ejemplos que son de continuo practicado por el hombre, que implican cosas que el hombre hace para satisfacer sus necesidades básicas, comer y beber. Y Pablo dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comer y beber, mi hermano, que son labores que uno lo hace de momentos, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Pero cuanto más una labor, tu trabajo, tu vocación, que te demanda casi todo el día, tanto tiempo trabajando, cuanto más eso, hermanos, hay que hacerlo para la gloria de Dios. O sea, aún el trabajo debe estar regulada por la palabra de Dios. Si esto que tú estás haciendo, tu trabajo, tus negocios, tus labores, no están en el foco de la Escritura, está siendo realizada en pecado. Todo aquello que no está en el foco, siendo regulada por la Escritura, se está haciendo en un contexto pecaminoso. Veamos primeramente, hermanos, el origen divino del trabajo. ¿Quién creó el trabajo, hermanos? Génesis capítulo 2, versículo 15, dice ahí, y miren qué fue lo primero que hizo el Señor cuando crea al hombre. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, lo crea, lo toma, ¿y qué hace con el hombre? Antes que le dé esposa, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que trabaje. Dios está hablando aquí, digamos. Ojo, esto ocurrió antes de la caída, ¿verdad? Antes de la entrada del pecado al mundo. Así que estamos hablando aquí de la existencia ideal, perfecta, modelo de un hombre. Hermanos, la existencia ideal del hombre no es una vida de pereza, no es una vida de irresponsabilidad. Hoy, tristemente, algunos piensan así, ¿verdad? Que la vida ideal es una vida sin hacer nada, sin preocupaciones, ¿no? Ay, ojalá algún día llegue ese momento, ¿no? Sin hacer nada, sin ningún motivo de preocupaciones. Eso es el ideal para muchos el día de hoy. Algunos incluso siguen pensando esto. Oye, si Adán no hubiera pecado, no hubiera trabajo, ¿verdad? Encima, cuando se levantan temprano, se enojan con Adán, ¿no? Por culpa de Adán, se Adán ha pecado y por culpa tengo que trabajar. Hermanos, esa no es la mentalidad de un cristiano. Dios no creó al hombre para una vida de inacción, o sea, para que esté sin hacer nada. Al contrario, hermano, vemos que el hombre fue creado, diseñado por Dios para la acción. Y es más, a través de
que trabajes en el lugar. Es que trabajes. Es que seas un hombre y mujer laboriosa. Esa es la voluntad de Dios. De ahí Él te llevará a un llamado específico de la vocación, pero su voluntad es que trabajes. El llamado a trabajar inicia desde el mismo instante que el hombre fue creado, cuando Dios decide involucrar al ser humano en la obra de creación, de producción y de sostenimiento de la creación. Desde el principio de la Biblia hasta el fin de la redención hay trabajo, desde el Edén hasta en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿O tú qué crees? ¿No? Algunos tienen esa visión, ¿no? Que van a estar como el ángel panzón con su aureola, salón de nube en nube. Todavía creen así, ¿verdad? Y sí, cuando muera descansaré en paz. El trabajo, mi hermano, es algo que va y que parte de la voluntad de Dios, y vas a ver que está desde el inicio hasta el final. Por eso cuando el Señor, después de crear todo, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, ¿sabes qué? Incluido el trabajo. Incluido el trabajo. Así que, hermano, el trabajo no solo es un deber. Algunos solo lo ven como un deber. El trabajo es una bendición de Dios para el hombre. El problema del trabajo inicia cuando el hombre cae, ¿verdad? Después de la caída, la voluntad de Dios ya no era nuestro placer. El hombre dejó de ver con agrado, con placer, la voluntad de Dios, y ahí estaba el trabajo. Tu pecaminosidad no te permite ver con agrado la voluntad de Dios en cuanto al trabajo, porque la imagen de Dios se distorsionó en nosotros. Ahora, aún con la caída, recuerda, hermano, que Dios nunca trajo maldición al trabajo, como he escuchado en algunos. No, Dios maldijo la tierra, no maldijo el trabajo. Génesis 3, 7 en adelante. Dice ahí el Señor, después de la caída, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la caída, ¿verdad? Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No hay trabajo, ¿verdad? La tierra será maldita por tu causa. ¿Y qué va a pasar por esta maldición? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios pronunció una maldición sobre la tierra, no sobre el trabajo. Y esto se ve confirmado más adelante, Génesis 5, versículo 29, cuando nace Noé, dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, ¿qué dice? A causa de la tierra que Jehová maldijo. Dios maldijo la tierra, no maldijo el trabajo. Es más, después de la caída, aún el trabajo conservó su recompensa. Así como a Adán se le envió a trabajar, a labrar la tierra, para que de ahí obtenga su sostén, la recompensa del trabajo no perdió aún en la caída, aunque iba a ser más doloroso, pero la recompensa del trabajo, o sea, el sostenimiento de nuestras vidas, aún estaba ahí. Ahora, mis hermanos, es cierto que a causa de la caída, por el pecado, por más que te encante tu vocación, por más que te encante tu trabajo, tendemos al hastío. Tendemos a hartarnos, a cansarnos del trabajo. Por más que te encante tu trabajo, hay un momento, ¿verdad?,
al hastío. Pero con todo eso, mi hermano, el trabajo no fue un invento del hombre, fue un invento de Dios. El trabajo no fue una consecuencia o castigo del pecado, fue un invento de Dios. Dios inventó el trabajo y le asignó al hombre como una de las actividades imprescindibles de todo ser humano. El hombre que cumple la voluntad de Dios trabaja, es laborioso. El hombre ha sido creado para la actividad tanto mental como física. Por tanto, mi hermano, la inactividad voluntaria, porque puede ser también involuntaria, por un accidente o X motivos, pero la inactividad voluntaria, hermano, no solo es pecaminosa, como dijo un hombre, también se convierte en una desgracia para el hombre. Alguien dijo, busca a un hombre o a una mujer inactiva que no se esté ocupando en lo que tiene que ocuparse, y usted verá un hombre y una mujer desgraciados, frustrados, llenos de problemas y enredados en muchos líos, uno de ellos el chisme. Cuando alguien tiene demasiado tiempo libre, cae en estos pecados, que son una desgracia, hermanos. Acaban en frustraciones, en problemas, en tremendos líos. Dios, hermanos, ha dado un mandato claro acerca del trabajo, el cuarto mandamiento. ¿Qué, pastor? ¿Ese acaso no habla del día de reposo? Leamos Éxodo 20, versículo 8 al 11. El cuarto mandamiento es un mandato de la ley moral de Dios. Ahora, quiero que lo veas con ojos críticos. Yo sé que este mandamiento tiene un énfasis, ¿verdad? El de apartar un día para dedicárselo a Dios. Pero lee conmigo. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está el énfasis. Pero mira el contexto. 6 días, ¿qué dice? Trabajarás y harás toda tu obra. Por si acaso, pues dice, pero pastor, yo no tengo un empleo. Harás toda tu obra. Ama de casa, estudiante, harás tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo apartó y lo santificó. Repito, yo sé que aquí el énfasis, ¿cuál es? Guardar ese día, dedicarlo, santificarlo a Él de una forma especial para el servicio a Dios y el descanso de tu cuerpo. Pero hermano, ese día de reposo no tiene ningún significado para aquel que se pasa los 6 días sin hacer nada. No significa nada para aquel que vive reposando todos los días. No ve como un valor intrínseco el día de reposo. O sea, es únicamente en el contexto de que tú estás trabajando los 6 días que puedes comprender el día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y 1 día de reposo santificado para Dios. Así que, hermano, la pereza, por ejemplo, la inacción voluntaria, si ves el Nuevo Testamento, es un motivo que se menciona para disciplina pública. Vemos que a los vagos y a las vagas se las disciplina, públicamente. Segunda Tesalónica 3, por ejemplo, en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que os apartéis de quién, de todo
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan, ahí está, mira, desordenadamente, o sea, no querían trabajar, eran flojos, ociosas, no trabajando en nada. ¿Y sabes eso que produce? Mira, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, encuentra a uno o a una que tenga demasiado tiempo libre, se entromete en lo ajeno, cae en chismes. A los tales mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. John Murray dice al respecto: cuando nuestro pensamiento es gobernado por esta ética, o sea, la del trabajo, la ociosidad es vista como iniquidad. Así que, hermano, compara esto. En la antigüedad, como hemos visto en la historia, el trabajo era visto como un estorbo para que uno le adore a Dios, ¿no? Se apartaba en monasterios, el trabajo era un estorbo. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Que el trabajo es una actividad por el medio del cual nosotros adoramos a Dios. Primera Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe, ha deshonrado a Dios, no ha agradado a Dios, su profesión de fe es falsa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi hermano, ¿cuál es el propósito del trabajo? Me refiero al trabajo dado por Dios, bajo la perspectiva de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios crea el trabajo? Te pregunto, hermano, ¿por qué trabajas tú? ¿Para qué trabajas tú? Y alguno dirá: sí, pastor, yo trabajo para buscar el sostén de mi familia. Otro dirá: para mejorar algún día mi situación económica. O otros, algún día para ser rico y exitoso. Mi hermano, si alguna de estas solamente es tu visión, usted piensa como un pagano. Si solo esto es tu visión acerca de por qué trabajas, usted piensa como un pagano. Si esto es solamente lo que te mueve a ti a levantarte cada mañana temprano para ir a trabajar, estás pensando como un pagano. Esa no es la visión de la Biblia con respecto al trabajo. Es más, mi hermano, la Biblia advierte muchas veces que el cristiano no debe tener las riquezas como una meta en su vida. Si Dios, por supuesto, bendice tu labor, tu profesión, sin que tú hayas dejado tus deberes cristianos, y Dios te prospera y Él te enriquece, a Él dale gloria, alábale a Dios, pero este no debe ser la meta de tu vida. Mira lo que dice Proverbios 23, versículo 4 al 5. Mira lo que dice Proverbios 23, versículo 4 al 5. Advierte lo siguiente, este proverbio. Dice: no te afanes por hacerte rico, más bien sé prudente y desiste. O sea, el que se está afanando en hacerse rico, eso vamos a ver luego, es un imprudente. Textualmente, es un necio. Coloquial, ha perdido la noción correcta. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Te pregunta la Biblia: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Repito, si Dios te bendice, hermano, por tu profesión, por tu labor, por tu diligencia, con riquezas, dale a Él gracias, pero no la persigas.
porque Pablo advierte, porque los que quieren enriquecerse, dice Pablo, caen en tentación y lazo. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos codiciando se extraviaron de la fe y mira lo que pasa, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermano, ¿por qué trabaja usted? ¿Para que se haga rico? ¿Para que algún día tenga en la vida éxito y no le falte nada? Respondamos por la Biblia, ¿para qué trabajamos? Hermanos, lo primero, como en todas las cosas de un cristiano, ¿para qué trabajamos? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ninguna actividad de nuestra vida debe tener un objetivo distinto para la gloria de Dios. Cuando hablamos de un hombre piadoso, hermanos, o sea, yo me refiero a un hombre que considera en todo a Dios, quien sirve en todo a Dios y todas las áreas de su vida lo hace en nombre de Dios y según las normas que conforman su gloria. Eso es un hombre piadoso. Considera en todo a Dios, sirve en todo a Dios y toda área de su vida lo hace en nombre de Dios y según las normas que conforman la gloria de Dios. Marcos 12, versículo 30, un texto bien conocido. Pero mira qué podemos sacar de ese texto. Dice ahí el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, nota que dice, tu amor a Dios, ¿cómo es? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Tú ves aquí alguna chance de usar un poquito de tu intelecto para ti? No. Con toda tu mente. ¿Tú aquí ves una chance de usar un poco de tu fuerza para ti mismo, para tu beneficio? No. Dice con todas tus fuerzas. Sí, hermano. Usar en alguna medida tus fuerzas, tu intelecto para otra actividad que no sea para su gloria y sea para tu provecho, hermano, eso es robarle a Dios. Dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu intelecto, con toda tu fuerza. Pastor, y yo dice la Biblia, con todo lo que tú eres, entrégate a Dios. Eso es vivir para su gloria. Se canta, ¿verdad? Sí, pero cuando te enfrentas a qué significa vivir para su gloria, ya uno empieza pero ya muy demandante la Biblia. Somos siervos de Dios todo el tiempo, a tiempo completo. Cuando tú vas al trabajo, hermano, le estás sirviendo a Dios. En tu labor, un chofer, un profesor, un pastor, una ama de casa, un estudiante también. Cuando vas a su labor, estás sirviendo a Dios. Y Él está llamado a hacerlo con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y todas sus fuerzas. O mira lo que dice Pablo a los Colosenses 3, versículo 22 al 24, que dice, siervos, ¿no? Y esto es típico, ¿no? A veces en la iglesia, entre creyentes, uno se busca, ¿no? Entre creyentes, porque bueno, pues mi amigo que es cristiano me va a arreglar mi tele y capaz que me cobre menos. ¿O no le pago? Siervos, obedeced en todo
decir, hazlo temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hazlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es el Señor que te llamó a ti a desempeñar tu vocación, tu llamado, tu labor específica que hoy está desempeñando. Así que Dios no solo llama a pastores, no, Dios llama a todo hombre a que desempeñe su vocación. Así que mi hermano, cuando usted esté trabajando, cuando usted haga su labor, hágalo con esta conciencia. Usted cuando va a su trabajo está yendo a la obra de Dios. No solo en la iglesia, la obra de Dios. Cuando usted va a su trabajo, hágalo con esta mente. Está yendo a la obra de Dios. Y a la obra de Él se va a servir. Y se sirve bajo este parámetro, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, porque a Cristo el Señor servís, cada uno en su vocación. Al que le tocó ser estudiante, hágalo de esta manera. Al que le tocó ser ama de casa, hágalo de esta manera, sin renegar, sin enfadarse, sin lamentar. Es una vocación que te ha dado el Señor. Segundo, ¿para qué trabajamos? Para bendecir nuestra generación. Nota que Dios ha planificado su creación de forma de que todos, hermanos, nos necesitamos mutuamente. Si alguien, por ejemplo, yo no sé, un trabajo de plomería, ¿qué debo hacer? Traer a alguien que sí sabe, cuya vocación es justamente eso. Él me va a servir a mí y yo le voy a servir dándole su dinero que le corresponde. Entonces, Dios así ha dejado la creación. Todos tienen una vocación, todos suple a todos. Y en esa labor, en esa transacción, en ese comercio, en ese intercambio, hermano, ese intercambio debe ser justo y equitativo. Negocio o comercio o transacción donde solo gana uno y otro no gana, o negocio donde se busca siempre ganar más que el otro, hermano, eso no es negocio, eso es un robo. Eso no es negocio, eso es un robo. Cuando hay una transacción donde solo gana uno o se busca por artimañas ganar más que el otro, eso no es negocio, eso es un robo. El intercambio es justo y equitativo. Esa es la manera como glorifico a Dios y segundo, beneficio a mi generación. 1 Timoteo 6:2 dice, por ejemplo, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Beneficia a tu hermano por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de tu buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que, mi hermano, tu propósito de tu trabajo debe ser también esto: beneficiar a los otros. O sea, no solamente debes pensar en dedicarme a mi trabajo para mi provecho, sino que hágalo, hermano, buscando beneficiar a los demás y también valorando el trabajo de los demás. Te pregunto, mi hermano, y no me respondas, pero piensa, ¿te gusta sacar provecho de cada situación? Siempre tú andas buscando cómo ganar más que el otro. ¿Te gusta ganar dinero a costa de que otros pierdan? ¿O maniobras para que siempre tú ganes más que el otro? ¿O te gusta obtener cosas gratis y sin pagarlas?
trabajar para servir. Trabajamos para servir a nuestra generación. Y eso es una opción, hermano. Es un imperativo bíblico. Jeremías 29, búscalo. Jeremías dice en el 29, 5, 7, es un imperativo bíblico. Manda ahí el Señor, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan a Dios por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Obviamente no es imposible que tú suplas cada necesidad de todo el mundo, pero mi hermano, comienza por suplir esa necesidad en la cual tú sabes que debes ser responsable de ella. Por ejemplo, criar a tus hijos. Por ejemplo, edificar tu entorno, tu iglesia. Y más de esto, pon atención, escucha hermano, en aquellas necesidades que están a tu alcance y en tu posición, poder bendecirlas. Tal vez otras no puedan hacerlo. No está a su alcance, ya sea por falta de dinero, por falta de preparación intelectual. Si está a tu alcance y tienes los medios para hacerlo, beneficia a tu generación, beneficia a ese hermano. Eso es trabajar para el beneficio de otros. Y finalmente, hermanos, y recién, después de toda la lista, para su gloria, para el otro, viene porque es el modo, trabajando, que Dios ha establecido para obtener de ello nuestro sostén y de nuestras familias. El único medio lícito que ha dejado Dios para tener riqueza es el trabajo. El único medio lícito que ha dejado Dios para sostener a tu familia es el trabajo. Dios le dijo a Adán que labre diariamente la tierra para que obtenga de ella su sostén. El único medio autorizado por Dios, por la Biblia, para tener dinero, riqueza y suplir mis necesidades y familia es el trabajo. No son los juegos de azar ni otra cosa que tenga que ver con el azar. Eso es codicia y es pereza. La única forma lícita de que usted tenga dinero, hermano, es trabajando. Es trabajando. No hay otra forma lícita. Primera Tesalónica 4, 10, 12, de acuerdo, hermanos. Dice Pablo ahí, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Y qué dice Pablo? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Al final, en el 12 dice, a fin, o sea, trabaja de esta forma, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Así que, ¿cuál es, según Pablo, la forma de suplir tu necesidad? Dice Pablo, ocúpese de su negocio, ocúpese de su trabajo, de su vocación. Hermano, quiero terminar dando alguna reflexión práctica a esto que hemos citado hoy, que es el fundamento de la teología del trabajo. Mi hermano, examínese. Hermano, examínate por favor, ¿cuál es la razón? Y medite en esto, mi hermano, ¿cuál es la razón por la que trabajas? ¿Cuál es el motivo por el que trabajas, hermanos? Hermano, piensa esto, ¿cuál es la razón por la que elegiste tu vocación? ¿Enriquecerte?
¿por qué te levantas cada mañana esforzadamente para ir a trabajar? Segundo, pero si bien es cierto, intentamos corregir esa tendencia de ver el trabajo ordinario como algo secundario contra el trabajo religioso como algo moralmente superior. O sea, hemos batallado, la reforma trajo luz, pero mi hermano, no permitas que eso llegue al extremo, que tu trabajo sea ahora motivo de tu idolatría, que acabe siendo tu trabajo motivo de idolatrar tu trabajo, de buscar en esa actividad todo el deleite que te completa a ti y luego descuidar tus deberes en la iglesia. Los jóvenes que aún pueden y que van a trazar su futuro, van a elegir una vocación, un espacio, un tiempo, una universidad, una carrera, hágalo con esta perspectiva. Nunca ponga por encima algo que lo aleje de sus deberes como miembro y como creyente. Eso es pensar como pagano. Hágalo pensando en la gloria de Dios, en cumplir mis deberes, y el Señor ha prometido que Él va a bendecir esa actividad cuando es para su gloria. Último, hermanos, si el trabajo ha sido inventado por Dios, entonces vive, trabaja de una forma enchufada con Cristo. Trabaja como si estuvieses enchufado con Cristo. Dice el Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y también de la teología del trabajo. Justicia, derecho, la misericordia y la verdad van delante de ti. Tu trabajo, aparte de para su gloria, para que otros beneficien, y de ahí saques tu sostén, debe ser con justicia, con derecho, misericordia y verdad. Si estos principios están gobernando, hermano, tu vida, usted está en el estándar correcto de la perspectiva bíblica acerca del trabajo. Pero si esto no está gobernando tu visión de trabajo, hermano, puede que usted esté haciendo una actividad de manera pecaminosa. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta. Te ruego, Señor, que podamos obtener de ella una conclusión clara y piadosa acerca del trabajo y la vocación. Y a lo largo de esta pequeña serie, Señor, podamos contrastar nuestras motivaciones y poder, Padre, regularla con la Escritura. Señor, ayúdanos, por favor, en esto tan importante que nos demanda tantas horas de nuestros días, a santificar, Señor, el trabajo que realizamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden preguntar así? ¿Una pregunta lo puedo hacer?